Prólogo. Londres, Inglaterra. Punto de vista. Mark Armstrong. De pequeño, siempre imaginé que al ser adulto tendría mucho éxito. Soñaba con ser un gran boxeador, con enormes trofeos y cinturones, con tanto dinero que no sabría dónde guardarlo. Una casa inmensa donde podría vivir con mi familia, al menos 3 autos para disfrutar del día y una cantidad infinita de viajes para conocer el mundo. Desde niño, siempre fui un gran soñador, un niño ingenuo que no entendía realmente el peso de mis palabras. Mi padre siempre me dijo que debía pensar en un futuro estable. Siempre insistía en que debía obtener las mejores calificaciones y estudiar en la mejor universidad, hacerme conocer como un excelente hombre de negocios, como lo era él, o como un científico, un profesor, o incluso un arquitecto, pero en realidad no quería en absoluto que yo tuviera nada que ver con el boxeo. Siempre fue un hombre estricto y me exigía las mejores calificaciones. Me enseñó a buscar lo mejor para mí y para mi familia y a entender que de un modo u otro siempre debía ser más listo que los demás. No debía dejar que me pisotearan. Debía esforzarme en mi trabajo y ser el mejor. Por otro lado, mi madre apoyaba aquellos sueños de ese niño ingenuo. Fue la primera en comprarme unos guantes de boxeo, en hacerme unos calzoncillos para entrenar, en regalarme unas zapatillas de buena marca para estar más cómodo. Siempre era la primera en llevarme a un pequeño parque para hacer ejercicio, la primera en acompañarme al gimnasio donde me inscribió para que comenzara a perseguir mis sueños. Siempre fue la primera en todo, mostrándome su completo apoyo. Por supuesto, esto provocaba peleas con mi padre, ya que él no estaba de acuerdo con aquello que yo soñaba. A veces decía que ella me consentía demasiado, pero no entendía que lo que mi madre realmente me enseñaba era la importancia de apoyar, en el futuro, los sueños de mis hijos. Porque si yo creía en mí, como mi madre lo hacía, quería que mis hijos también creyeran en ellos, como yo lo haré. Aprendí 1 o 2 cosas de mi padre cuando se trataba de negocios. Me senté frente a él y le propuse una excelente oferta, como él las llamaba. Le prometí obtener las mejores calificaciones y estudiar en la mejor universidad, pero a cambio debía permitirme entrenar boxeo. «Tienes que pensar en el futuro», decía él con voz firme. «Pienso en mi futuro», le respondía yo. «Me encanta la arquitectura y eso estudiaré, pero también amo el boxeo. Solo te pido que lo aceptes». Mi madre observaba todo, orgullosa de ver a aquel chico sudoroso de 13 años negociando con su estricto padre. Al ser hijo único, papá siempre me enseñó lo mejor y deseaba lo mejor para mí. Así que aceptó. Sabía que su rechazo hacia el boxeo se debía a su temor de que me lastimaran, aunque confiaba plenamente en que yo le demostraría ser el mejor. Así que le prometí que nadie me tocaría cuando sonara la campana, porque sería tan buen peleador que no tendrían tiempo de reaccionar. Durante mucho tiempo me esforcé al máximo para ser el mejor. Mi entrenador tenía tanta fe en mí que me elogiaba apenas cruzaba la puerta. Decía que era rápido y perspicaz, que tenía una excelente derecha, aunque debía practicar más con la izquierda. Comencé a ganar pequeños torneos a los 15 años. La gente me reconocía, me admiraba, y mis padres se sentían completamente orgullosos de mí. A los 17 tuve mi primera pelea semiprofesional. Un chico quiso retarme, decía ser mejor que yo, así que acepté el desafío. No parecía ser de aquí. Según escuché, venía de otro país solo para enfrentarse a mí, pues las noticias ya hablaban de aquel joven llamado Mark Armstrong. «Lo vas a vencer como me prometiste», decía mi padre mientras acomodaba mis guantes. «Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti». Escuchar eso solo me motivó aún más para ganar la pelea. Sentía una enorme necesidad de demostrarle que cumplía mis promesas. «Quiero ver tu nombre en ese trofeo». Mi madre me abrazó mientras susurraba esas palabras. Solo asentí, ya que sentía tantos nervios que temía hablar y desmoronarme ahí mismo. Al salir,
logré ver a la gran cantidad de personas alrededor. Reconocí a varios chicos que vivían en el mismo lugar que yo y vi a sus padres gritando mi nombre. Podía visualizar mi futuro en aquel cuadrilátero. A medida que caminaba, el nudo en mi estómago se desvanecía poco a poco. Comenzaba a sentirme más seguro, incluso más fuerte. Al subir a ese escenario, la gente seguía coreando mi nombre. Tal como me enseñó mi entrenador, empecé a moverme por el ring, agitando los brazos y girando el cuello para calentar mi cuerpo. Me sentía seguro, listo para enfrentar al mismísimo Rocky Balboa si se presentaba, hasta que la vi. Me mantenía en movimiento en el ring, pero no podía apartar la mirada de ella. No quería que mi entrenador lo notara, así que disimuladamente alternaba mi mirada de vez en cuando. Parecía fuera de este mundo, con una hermosura radiante. Quedé completamente hipnotizado por esa Afrodita de Londres. En un instante, su mirada se cruzó con la mía y casi tropecé por la sorpresa. Decidí apartar la vista para que mi corazón dejara de latir tan aceleradamente, pero algo en mi cabeza me decía que volviera a mirarla. Al hacerlo, me encontré con sus ojos fijos en mí. Le sonreí, sintiendo cómo mi respiración se cortaba al verla sonreír de vuelta. Nunca me había fijado en una chica, ni siquiera en las de mi colegio. Mi mente estaba completamente enfocada en darle las mejores calificaciones a mi padre y en el boxeo. Pero ahora todo era diferente. Ella no parecía de aquí. Por sus rasgos faciales, diría que es asiática. Sus ojos permanecían en los míos y con una sonrisa levanté la mano en un saludo. Ella me lo devolvió. Entonces, cuando anunciaron el nombre de mi contrincante, ella apartó la mirada y comenzó a aplaudir, apoyándolo. Casi pude sentir cómo mi corazón se encogía ante aquello. Tal vez eran pareja y ella estaba allí para apoyarlo. Me concentré en la pelea, intentando no mirar a esa chica. Mi contrincante era fuerte, rápido y golpeaba duro. Desde el inicio no mostró piedad y desató una guerra total. Supe defenderme, escuchaba los gritos de mi entrenador pidiendo que me cubriera, pero como si fuera un imán, mi mirada volvía a ella. Incluso cuando el referee nos separaba para tomar un descanso, no podía evitar inclinarme un poco para cruzar mis ojos con los de ella. Parecía realmente interesada en mí. No logré ganar la pelea. El chico, más alto y más fuerte, consiguió vencerme. Aún así, resistí 7 rounds antes de quedar en el suelo. Sin embargo, él parecía admirado y días después de la pelea me invitó a tomar algo. Nos hicimos tan buenos amigos que nuestras familias llegaron a conocerse. Entrenaba conmigo, me daba consejos y compartía pequeños secretos para mejorar. Cuanto más me acercaba a él, más cercano me volvía a su hermana. Conocerla se convirtió en una de mis cosas favoritas en el mundo. Fue un corto verano, pero lleno de largas historias. Me enamoré tan profundamente de ella que, después de que regresó a su país natal, le enviaba cartas todos los días. Sus respuestas eran encantadoras. Nos amábamos tanto que soñábamos con irnos lejos. Mientras estudiaba, ella me escribía. Mientras yo estudiaba, le respondía. Fueron cientos y cientos de cartas que reflejaban nuestro amor. Un año después de conocerla, volví a verla. Llegaba un nuevo verano y con él, una nueva historia para nosotros. Había ingresado a la universidad con buenas calificaciones. Mis padres estaban orgullosos de todo lo que estaba logrando. Además, fui seleccionado para una nueva pelea, esta vez con un título en juego, y mi novia a distancia había venido a verme pelear. Mi vida mejoraba cada vez más y solo tenía 18 años. No hace falta que te recuerde que no debes tener ningún tipo de contacto físico antes de la pelea, ¿verdad? Mi entrenador me dijo, sonriendo. Sería la primera vez que me quedaría a solas con mi novia, pero conocía bien las reglas. Lo sé, respondí. Sin embargo, fallé ante esas palabras. Fui débil ante el encanto de una mujer. Me dejé llevar por el amor y la emoción de tenerla, después de tantos meses de solo cartas, conmigo, para mí, en una habitación.
Nos amamos tanto esa noche que podría ser mi favorita de toda la vida. Prometimos casarnos después de graduarnos, vivir juntos y tener varios hijos. Prometimos aprender de la cultura del otro y transmitirla a nuestros futuros hijos. Al día siguiente, mentí a mi entrenador. Me sentía lleno de energía. Había pasado la mejor noche de mi vida y pronto tendría un título de boxeador en mis manos. Cumpliría esas promesas a mi novia y a mis padres. Formaría un nuevo futuro con esa pelea. Pero no fue así. A mitad del primer round me sentí agotado. Mis piernas temblaban demasiado, sentía un fuerte dolor en el vientre y casi podía sentir cómo ardía mi pecho. No me sentía nada bien y no comprendía por qué. Ese chico me venció en el tercer round. Sentía que el aliento me faltaba, así que mi entrenador detuvo la pelea. Aún así, mi familia se mostró feliz por mí, porque di lo mejor de mí a pesar de que no me sentía del todo bien. Y es por eso que no tenemos relaciones antes de una pelea, me decía Josh, el ayudante de mi entrenador, mientras chocaba su puño con el mío. Aunque eres todo un semental, ¿eh? No pude evitar reírme ante eso. Vencerás la próxima vez, decía David, mi entrenador y amigo, quien me ha enseñado todo desde que tenía 14 años. Pero esa próxima vez no llegará si vuelves a arrodillarte ante una mujer. Me dio una suave palmada en la espalda. ¿Pueden parar, por favor? Malí, mi novia, les pidió mientras se acercaba a mí. No, respondieron ellos riéndose de mi derrota. Pero hablo en serio, Mark. Este era tu título, el que definiría tu futuro en el boxeo. Bajé la cabeza ante sus palabras, consciente de que acababa de perder una gran oportunidad. Ya llegará una nueva oportunidad, cariño. Mi novia acarició mi barbilla y me dio un suave beso en los labios, dándome plena confianza. Pero esa oportunidad nunca llegó. Sentía cómo poco a poco mi buena suerte se desvanecía con el tiempo. Aunque mantenía mis calificaciones, los estudios exigían gran parte de mi tiempo. Casi no podía entrenar. Y mi padre me recordaba constantemente la promesa que le había hecho. Dejar la universidad no era una opción. Con el tiempo, comprendía por qué mi padre insistía tanto en que debía pensar en el futuro. El costo de la universidad era cada vez mayor y un nuevo obstáculo se interponía entre el boxeo y yo. Estoy embarazada. Miré con sorpresa esos ojos que siempre me habían vuelto loco por su belleza. No sabría explicar las emociones que se apoderaron de mí al escuchar esas palabras. Quería gritar, quería correr, quería llorar. Mis padres no lo saben, Mark, dijo ella visiblemente asustada mientras se cubría el vientre con las manos y lloraba desconsoladamente. Un bebé, fue lo único que pude decir. Había un bebé en su vientre. Habíamos creado una vida en tan poco tiempo. Nuestra primera vez había sido hace apenas unos meses y aún así ya había un bebé en ella. ¿Estás enojado conmigo? Preguntó, aterrada. Pero yo aún seguía en shock, así que lo único que pude hacer fue abrazarla. Sentía cómo poco a poco la emoción se apoderaba de mí y el amor volvía a llenar mi corazón. Había un bebé. Algo pronto, pero un bebé. No estoy enojado. ¿Cómo puedes pensar eso? Ahora comprendía por qué ella de repente me había dicho que haría un viaje desde Tailandia hasta Londres, porque tenía que hablar conmigo. Estaba aterrado. Pensé que terminarías conmigo. Confesé, recordando cómo me había hecho sentir aquella llamada repentina. Ella solo rió, limpiando sus lágrimas. Hicimos un bebé, dije, mientras mis manos se posaban sobre su vientre, sintiéndome el hombre más feliz del mundo. Por supuesto, todo momento alegre, tarde o temprano, se convierte en un momento para reflexionar sobre el porqué de las cosas, o quizá para buscar grandes soluciones. La noticia fue una enorme sorpresa para mis padres. A pesar del shock inicial, estuvieron dispuestos a ayudarme con los gastos, pues no querían que abandonara la universidad. Sin embargo, esa no fue la reacción de las personas a las que llamaba suegros. Ellos se tomaron muy mal la noticia y exigieron que me fuera a Tailandia a vivir con mi novia.
Si fuiste lo suficientemente hombre para embarazar a mi hija, serás lo suficientemente hombre para darle una vida digna. No podía rebatir las palabras del padre de mi novia. Incluso su hermano, mi mejor amigo, me miraba con desaprobación. ¿Qué tan malo es tener un bebé? Sin embargo, su amenaza era clara, aunque no la pronunciara directamente. Si no te haces cargo, jamás verás a tu hijo. Y mi padre no crió a un irresponsable. Crió a un hombre que debe asumir sus actos, y yo estaba dispuesto a hacer lo imposible por ver crecer a mi hijo, incluso si eso significaba irme de Londres. Podría encontrar un buen trabajo, continuar mis estudios. La arquitectura allí es exótica y hermosa. Incluso podría seguir boxeando. Todo quedó en un podría. Mis padres no estuvieron en absoluto de acuerdo con mi partida. Mamá me pedía todos los días que no me fuera. Mi padre, más firme conmigo, solo me decía que no podía dejar a mi novia sola con un bebé en camino, que debía asumir mi responsabilidad. Poco a poco, sentía que mi vida se desmoronaba. Mi madre se sentía cada vez más abandonada y mi padre no parecía dispuesto a ceder. Estaba demasiado enojado conmigo y no podía culparlo. Tantas charlas sobre sexo y protección, tiradas a la basura. El día que me fui a Tailandia podría considerarse el día en que mi vida dio un giro completo. Un chico de solo 18 años, con una novia de la misma edad, esperando un bebé. Podría ser peor, y lo fue. No pensé mucho en la enorme barrera del idioma. Comunicarse resultaba complicado al buscar trabajo, y la universidad sería aún más difícil sin comprender bien el idioma. Aunque Malí me enseñaba, se me hacía muy complicado. Siempre había detalles, las letras, la pronunciación, reconocer los símbolos. Todo se volvió tan difícil para mí que durante todo un año tuve que depender del dinero de mis padres y de los padres de Malí. Eso no me hacía sentir bien en absoluto. Nuestra bebé había nacido tan hermosa y sana que prometí darle todo lo que ella deseara. Prometí ser el mejor padre, mejorar para que cuando ella creciera, tuviera un buen lugar para vivir. Tarde o temprano, tanto mis padres como los de Malí iban a cansarse de enviarnos dinero, y así fue. Mis padres me sorprendieron al decirme que ya no podían seguir ayudándonos económicamente. No querían que me acostumbrara a eso ni aceptarían que estuviera en casa sin hacer nada. «¿No es lo que te enseñé?», me dijo mi padre al otro lado del teléfono. «Trabaja y saca adelante a tu hija, pero no puedo enviarte más dinero. He tenido problemas con el negocio». Lo comprendí completamente. Después de todo, él ya había hecho mucho por mí, y ahora era mi turno de comportarme como un adulto y ser el padre que quería ser para mi hija. Por otro lado, los padres de Malí fueron más directos. Cortaron todo tipo de comunicación con nosotros y con su nieta, dejaron de enviar dinero y dejaron de pagar su universidad. Nos encontrábamos a la deriva, como si estuviéramos en un desierto buscando agua. Éramos un hombre que apenas entendía el idioma y una mujer que debía cuidar de una bebé. Con el tiempo, conseguí pequeños trabajos. Nunca imaginé trabajar como limpiador de baños, pero era lo que pagaba las cuentas y los pañales. Poco a poco comencé a entender el idioma y a conocer a más personas, algunas buenas y otras no tanto, pero me enfocaba en las buenas. Fue así como conocí al hombre que sería mi mejor amigo por mucho tiempo en Tailandia, Anong. Él me enseñó todo sobre la construcción. Le expliqué que soñaba con ser arquitecto y se sorprendió al ver mi creatividad y visión. De inmediato me integró a su equipo, donde conseguí un pequeño trabajo estable, construyendo y remodelando casas. Era suficiente para darle a mi hija una vida estable. Papi, ¿por qué mamá ahora tiene un estómago tan grande?, me preguntó Charlotte, acercándose y sentándose en mis piernas. «Porque mamá tiene a tu hermanita allí», respondí, y Charlotte hizo una mueca graciosa. ¿Y qué estás haciendo ahora?, preguntó, señalando todos los papeles sobre la mesa. «Pago cuentas», dije frustrado. ¿Qué son cuentas?, preguntó curiosa, en esa edad en que todo es un misterio para ella. «Créeme, son cosas que no quieres tener cuando seas adulta».
Me daba cuenta de lo frustrante que era ser adulto. Ahora comprendía por qué mi padre siempre me decía que debía tener una estabilidad antes de formar una familia. Entendía por qué los padres de Mali dejaron de comunicarse con nosotros. Mi vida había dado un giro completo y ahora debía controlar cada centavo para asegurarme de que alcanzara para cubrir todos los gastos. Con un nuevo bebé en camino, Mali se sentía frustrada, pues, según ella, no había podido alcanzar sus sueños porque ahora debíamos cuidar de 2 niños. Su doctor nos explicó que había desarrollado una profunda depresión después del nacimiento de Charlotte y que ésta empeoró considerablemente al saber que estaba embarazada de nuevo. Nuestro amor se fue marchitando con el tiempo. Teníamos fuertes peleas constantemente y después del nacimiento de nuestra segunda hija, todo empeoró. Mali no quería saber nada de la bebé. Le molestaba su llanto, no la alimentaba y cada vez que yo llegaba del trabajo me gritaba frente a nuestras hijas diciéndome cómo le había arruinado la vida. Me largo. Decía mientras metía su ropa en el bolso. No soporto esta vida. Esto no es lo que quería. Mi hermano está triunfando y yo estoy en la miseria. Al mirar a un lado, vi a mi pequeña Charlotte, ahora de 9 años, escuchando todo. No soporto estar en la ruina, continuó Mali. No puedes dejarme, le suplicaba. Ellas te necesitan. No, respondió moviéndose de un lado a otro en la habitación. No puedo, lo siento. Ni siquiera miró a nuestra hija, que escuchaba todo atentamente, abrazando un pequeño peluche en forma de conejo y encogiéndose junto a la pared. Esta no es la vida que quería. No podemos ni siquiera permitirnos ropa nueva o cosas nuevas. Tu trabajo no da lo suficiente y estoy cansada de estar en casa como una prisionera. Sabes que no puedes trabajar con las niñas tan pequeñas. ¿Con quién las dejaríamos? Mi voz sonaba suplicante, pero ella parecía completamente decidida a marcharse. Lo siento, Mark, pero esto no era lo que quería para mi vida. Y así, sin más, se marchó. Salió de la casa sin mirar atrás. Me sentía vacío, como si todo mi mundo se estuviera derrumbando poco a poco. La tristeza que me invadía no era solo porque la mujer a quien tanto amé me había dejado. El dolor provenía del hecho de que ella había abandonado a sus hijas. Durante mucho tiempo la busqué por toda Tailandia, pero era como si su rastro hubiera desaparecido. No lograba dar con su familia ni con su hermano. Nos había abandonado a nuestra suerte. Tuve que aprender por las malas a ser padre. Charlotte, siendo ya una niña mayor, me ayudaba con mi pequeña Rebeca, incluso a pesar de tener solo 3 años. Mis hijas parecían conscientes de no querer ser una carga mayor para mí. Poco a poco, los 3 aprendimos juntos sobre lo que implica crecer. Anon, en ocasiones, me conseguía buenos trabajos y me dejaba liderar proyectos para recibir un mejor salario. Él conocía mi situación. Tenía 2 hijas que demandaban gastos para su educación y su vida diaria. Tenía que darles lo mejor, y él lo comprendía. Fue mi único y verdadero amigo hasta el último día de su vida. Todo estará bien, susurraba para mí mismo mientras acariciaba el cabello de mis 2 hijas que descansaban en mis piernas después de jugar en la sala de nuestra casa. Una casa que se desmoronaba con el tiempo, sin electricidad, y de la cual probablemente nos echarían en la mañana. Papá va a mejorar las cosas. Una vez más, hacía una promesa que esta vez esperaba poder cumplir, para así darle lo mejor a mis hijas. Nadie me lo iba a impedir.